¿Alguna vez te has preguntado por qué tenemos emociones? Hola a todos, mi nombre es Esteban Luna y el día de hoy quiero hablarte acerca de la inteligencia emocional y acerca del porqué de las emociones, qué son, de dónde salieron. Y para que yo pueda explicarte de dónde salen las emociones, tengo que hablarte un poco de evolución. Resulta que hace millones de años, cuando empezaron a aparecer los primeros animales, esos animales no tenían un cerebro avanzado como es el nuestro. Ellos simplemente tenían lo que hoy se conoce como tallo encefálico. Es decir, eso hoy en día es la base donde está puesta nuestro cerebro, pero en ese entonces es todo lo que los animales tenían. Y ese conjunto de neuronas servía básicamente para regular su respiración, para que su corazón siguiera funcionando, ahí se guardaban los instintos más básicos, los reflejos, etc. Se encargaba simplemente de mantenerlos con vida. Pero después estos animales siguieron evolucionando y desarrollaron una segunda parte del cerebro. Esta segunda parte del cerebro se desarrolló alrededor del tallo encefálico y se llama cerebro límbico. Y ese es el centro de las emociones. Ahí se producen todas las emociones, ahí es donde se da la orden para liberar las diferentes hormonas que se producen cuando tenemos emociones fuertes o cuando tenemos sentimientos. Y también incluso tenía ya un primer centro de memoria, donde podíamos almacenar cuál era la carga emocional de cada recuerdo. Y por último, los animales ya de las últimas eras desarrollaron el neocórtex. Este neocórtex se hallaba alrededor del cerebro límbico y es el encargado del pensamiento lógico, del razonamiento, de la memoria, de la capacidad de habla y, en el caso particular de los seres humanos, de todo lo que nos hace diferentes a los animales. Es gracias a ese neocórtex que podemos hablar, que podemos escribir, razonar, hacer matemáticas, tener ideas abstractas. Ahí está nuestra memoria sobre cómo son los recuerdos, etc. Y fue así como se desarrolló el cerebro que tenemos ahora. Sin embargo, eso no explica, explica de dónde salen las emociones, pero todavía no explica el por qué las tenemos, por qué la evolución decidió darnos las emociones. Pues resulta que las emociones son una manera un poco rudimentaria de llamarnos a la acción, de motivarnos a actuar de alguna forma. Por ejemplo, el enojo, si lo analizas, lo que busca es llamar a tu valentía. ¿Por qué? ¿Qué es lo que provoca? Cuando tú sientes enojo, no solo pasan cosas en tu cerebro, sino también en todo tu cuerpo. Es decir, tu presión arterial empieza a subir, tu ritmo cardíaco se empieza a acelerar, se empiezan a liberar hormonas que te hacen entrar en un circuito de lucha o de huida, te empiezas a predisponer a la pelea, a lastimar, a agredir o a moverte. Y también en la mente se empieza a producir una sensación, un sentimiento de invulnerabilidad. Es decir, dejas de pensar en las consecuencias, te hace sentirte invencible, digámoslo así. ¿Y para qué queríamos estas cosas? Pues resulta que esos sentimientos, esas reacciones nos hacen más valientes, porque ya no tenemos miedo de lo que pueda pasar y estamos en un estado en el que queremos pelear, en el que queremos actuar. Entonces, el enojo realmente se nos dio para tener valentía. Fue la manera de la naturaleza de hacernos valientes. Y, por ejemplo, otro ejemplo de otra emoción sería la preocupación. Resulta que la preocupación lo que provoca en nuestro cerebro es que empieces a pensar en un problema y a pensar en cómo resolverlo. Te hace pensar en diferentes maneras de solucionarlo, en diferentes posibles escenarios. No deja que pienses en otra cosa, te hace centrarte en el problema que tienes que resolver para que lo resuelvas. Y aquí esto es importante porque, por ejemplo, para que veas el poder que tiene la preocupación, si te dijeran que mañana tienes un examen, pero que no tiene ningún tipo de valor académico, que no va a contar en tu calificación, que no importa, solo tienes que hacerlo y ya. Eso seguramente no te va a preocupar y seguramente no vas a estudiar para ese examen y probablemente saques una mala calificación. Pero pensemos que te dicen que vas a tener un examen, pero que va a valer toda tu calificación. Que de eso depende lo que sacas. Probablemente te vas a sentir muy preocupado. ¿Y qué vas a hacer? Probablemente vas a hallar la motivación para ponerte a estudiar. Y también vas a ponerte a pensar en diferentes escenarios como si no me sé la respuesta, puedo copiarle a esta persona, puedo esconderme un acordeón aquí o allá. Vas a empezar a pensar en una manera de resolver esa situación.
Y no vas a poder concentrarte en otra cosa hasta que sepas cómo arreglar ese problema. Para eso se nos dio la preocupación, para que pudiéramos enfocarnos en un problema y resolverlo. La tristeza, por ejemplo, otro sentimiento fuerte, ¿para qué se nos dio? La tristeza se nos dio porque lo que causa en nosotros es, digamos, que unos sentimientos de no querer hacer nada. Ya no nos deja distraernos del problema, nos hace enfocarnos en esa cosa que nos pasó, en esa pérdida que tuvimos, porque normalmente la tristeza se activa cuando tenemos una pérdida. Y lo que hace es que ya no queremos comer, no queremos salir, no queremos reírnos, nos hace concentrarnos en el problema. ¿Y para qué querría eso la naturaleza dárnoslo? Pues resulta que se nos dio para que no nos desviemos del problema, sino para que nos enfoquemos en él, vivamos nuestro conflicto y lo superemos, lo trabajemos y logremos superarlo y después de eso poder salir del problema y ya sin secuelas, sino ya habiéndolo enfrentado y habiéndolo superado. Es decir, nos hace tener ese duelo que necesitamos en nuestra mente, nos permite aceptar esa pérdida y nos permite ya después vivir con esa cosa en vez de simplemente ignorarla. Y el último ejemplo que te quiero dar es el de la felicidad. Por ejemplo, ¿para qué se nos dio la felicidad? La alegría. Resulta que la alegría es el contrapeso natural de las emociones negativas que te acabo de mencionar. ¿Por qué? Porque la felicidad, la alegría, la risa elimina los efectos del enojo, los efectos de la preocupación y los efectos de la tristeza. Es decir, es como el bálsamo emocional que nos dio la naturaleza para poder lidiar con estas emociones y que no se salgan de control. Y si tú hicieras un análisis más a fondo, cada emoción que tenemos tiene una intención, tiene una razón de ser, se nos dio para que pudiera motivarnos a actuar de alguna u otra forma. Y es por eso que tenemos las emociones. Sin embargo, hay un ligero detalle que hace que a veces las emociones sean peores de lo buenas que podrían ser. ¿Y qué es? Resulta que nuestro sistema emocional está algo anticuado. Cuando desarrollamos estas emociones, las desarrollamos para cuando estábamos en la edad de piedra. Es decir, la desarrollamos para cuando éramos neandertales, cuando todavía salíamos a cazar animales y todavía nos podía atacar un tigre, un león o algo así. Y fue para ese entorno que tenemos adaptadas nuestras emociones. Y cuando los pasamos a la vida actual, realmente hoy en día no tenemos ni que salir a cazar animales y probablemente no haya un tigre o un lobo esperando a matarte al lado de la siguiente esquina. Entonces, nuestro sistema de emociones es muy rudimentario, ya no está adaptado para la vida que tenemos hoy. ¿Y qué es lo que pasa? Por ejemplo, que el enojo que normalmente te haría luchar contra un animal más fuerte que tú, hoy en día se traduce en que alguien te hace una broma, te enojas con él y lo golpeas y luego te arrepientes porque actuaste sin control. O por ejemplo, la preocupación que en algún momento te haría ir a cazar, hoy en día simplemente o el miedo que evitaría que te pelearas con un león, hoy en día se expresa como el miedo a pasar al frente a hablar en público, que realmente no te va a pasar nada por hablar en público. Lo peor que puede suceder es que se rían de ti 5 minutos. Pero el miedo que sientes es el mismo miedo que sentirías si tuvieras a un león enfrente, porque nuestro sistema emocional es el mismo. Y es por eso que se requiere de algo llamado inteligencia emocional. ¿Y qué es la inteligencia emocional? Es transferirle la inteligencia que tenemos hoy a nuestro sistema de emociones. ¿Para qué? Para que ya no cometamos tonterías por impulso, para que ya no caigamos presas de nuestras emociones, sino que más bien las controlemos, las manejemos y las adaptemos para la vida que llevamos hoy. Y eso es justamente la inteligencia emocional. ¿Y en qué es la inteligencia emocional? La inteligencia emocional fue un término que se hizo popular por Daniel Goleman y que básicamente es un globo, una sombrilla que abarca muchas habilidades diferentes, que se tratan únicamente de los aspectos emocionales de las personas. Aspectos como, por ejemplo, poder controlar los impulsos, poder consolarte a ti mismo, poder calmar tus emociones, tener la capacidad de, digamos, aplazar la recompensa, ¿sí? No tomar la gratificación inmediata, sino de aplazarla para obtener algo mejor, tener la capacidad de motivarte a ti mismo, tener la capacidad de saber qué estás sintiendo y poder expresarlo a los demás,
la capacidad de ser asertivo, la capacidad de ser empático. Todo esas y más son las habilidades, digamos, que engloba la inteligencia emocional. ¿Y para qué nos son útiles? Para que ya no sigamos comportándonos a veces como animales o a veces que nos salgamos de control o que sobrereaccionemos, sino para que podamos usar nuestras emociones a nuestro favor y potenciar nuestras vidas. Y tú te preguntarás, ¿y esta inteligencia emocional realmente es importante? Pues resulta que si la comparas con el IQ, con el coeficiente intelectual, o sea, con la medida de qué tan inteligente eres, pues resulta que la inteligencia emocional es mucho más importante para todo en la vida, incluso para las calificaciones en la escuela, aunque muchos no lo crean. ¿Y por qué? Te voy a poner un ejemplo de dos personajes ficticios y cuáles son sus resultados en diferentes cosas para que te hagas una idea del por qué es tan importante la inteligencia emocional. Esta persona, supongamos, es muy lista, tiene un IQ demasiado alto, es un genio prácticamente, pero no tiene nada de inteligencia emocional. No puede motivarse a sí mismo, no puede controlar sus impulsos, no es capaz de ser empático, no tiene habilidades emocionales, no puede entender bien lo que siente y mucho menos puede hablar de eso. Y por el otro lado tenemos una persona que no es tan lista, es más bien, digamos, lenta, le toma tiempo aprender las cosas, es tonto, digámoslo así, pero que en cuanto a inteligencia emocional es muy bueno. Es decir, esta persona es muy empática con los demás, entiende perfectamente lo que siente, sabe cómo controlarlo, cómo redireccionarlo para sacarle provecho, puede controlar sus impulsos, puede demorar la recompensa en busca de algo mejor. Tiene todas estas habilidades que él no tiene. Pues imaginemos que estas dos personas van a la escuela. Esta persona probablemente entenderá las cosas mucho más rápido y esta otra persona probablemente le tomará varios intentos aprender una cosa. Pero aquí hay una diferencia. Esta persona no es capaz de motivarse a sí misma. ¿Qué es lo que va a pasar? Que seguramente no podrá ir todos los días a la escuela porque no tendrá la capacidad de motivarse a ir hasta allá, motivarse a despertarse temprano, y va a ser una persona que falte a muchas clases. Aunque aprenda muy rápido, va a ir a muy pocas clases y no va a aprender tanto. Y por el otro lado tenemos a esta persona que no es muy lista, le toma 5 intentos aprender algo, pero tiene mucha capacidad de motivarse a sí mismo. ¿Qué quiere decir? Que esta persona va a ir a clase y no va a entender, pero va a llegar a su casa y va a ponerse a estudiar. Y al día siguiente va a volver a estudiar y va a volver a estudiar y va a volver a estudiar hasta que más o menos lo entienda. Va a asistir a todas las clases, va a ser el primero en llegar y el último en irse. ¿Por qué? Porque tiene, digamos, esa fuerza de voluntad, esa capacidad de obligarse a trabajar, que este no tiene. Y si tú lo ves a la larga, esta persona va a terminar aprendiendo la mayoría de las cosas y va a tener un desempeño más o menos bueno, porque pudo motivarse a trabajar mucho. Y esta otra persona que no necesitaba trabajar tanto, pero no pudo motivarse a hacerlo, va a ser una persona que probablemente reprobará muchas materias por faltas y no aprenderá muchos temas porque no los vio. Y al final, esta persona tendrá más conocimiento que esta. Y eso se va a traducir en que esta tendrá mejores calificaciones que este otro que nunca iba a clases, aunque este sea muy listo. Y traduciéndolo, por ejemplo, a otras circunstancias, por ejemplo, a la popularidad, ¿no? ¿Qué tantos amigos tiene? ¿Qué tan bonitas son sus relaciones? Etcétera. Esta persona puede ser muy lista, pero si no puede saber qué está sintiendo él ni expresarlo, mucho menos puede ser empático. Es decir, esta es la típica persona que no sabe cuándo callarse, que termina ofendiendo a los demás y ni siquiera se da cuenta, que no sabe cuándo está siendo cansado, que quieres que se vaya y no se va, y probablemente lo que va a pasar es que termine teniendo pocos amigos. Todos conocemos ese estereotipo de la persona que es un genio, pero socialmente no es muy hábil. Entonces esta persona probablemente tenga pocos amigos y no sea muy exitoso en sus relaciones amorosas. Pero por otro lado, esta persona, aunque se rían de él porque es tonta, es realmente una persona muy empática. Es realmente una persona que sabe entender lo que le estás diciendo emocionalmente, o sea, con tu lenguaje corporal, etc. Es una persona que es capaz de escuchar a los demás, es una persona que es capaz de ponerse en el lugar de las otras personas. ¿Qué es lo que va a pasar? Cuando conocemos a una persona así, que nos escucha, que nos entiende, se preocupa por nosotros, entiende lo que sentimos y se pone en nuestro lugar, terminamos queriendo a estas personas, aunque no sean el alma de la fiesta, son personas a las que les tenemos cariño. Y se va a traducir en que esta persona va a tener muchos amigos que lo quieran mucho.
Y en las relaciones de pareja también, porque no va a tener el típico problema de es que nunca me entiendes, porque va a ser una persona que se concentra en entender a la otra persona y además va a ser una persona con alta autoestima, con amor propio, una persona que no depende de su pareja. Y eso va a hacer que tenga éxito en todo tipo de relaciones. Y esto se extiende también a la familia. Esta persona que no tiene habilidades para relacionarse con amigos, también le va a costar trabajo relacionarse con su propia familia. Mientras que esta otra persona va a ser el hijo favorito, el consentido, al que más quieren porque es el que mejor se puede relacionar con los demás. Y vamos a ponerlo en otro aspecto, en el trabajo, por ejemplo. Esta persona va a ser muy lista y probablemente sorprenda y al principio se le va a admirar mucho. Pero si no es capaz de llegar temprano a las clases, al trabajo, si no es capaz de seguir las reglas y no puede controlar sus impulsos y hace tonterías, hace lo que quiere, por muy listo que sea, no lo quieres o tu empresa no lo va a querer en tu equipo. ¿Por qué? Porque es impredecible, no es solidario, le faltan muchas habilidades, aunque sea muy listo, no es un buen elemento, entonces en el trabajo no le irá tan bien. Y esta otra persona podría ser la típica persona que es tonta, pero como supo hacer amigos, lo subieron de puesto. Es la típica persona que se puede hacer amigo del jefe y que por eso lo ascienden. Si tú analizas en todos los campos, la inteligencia emocional te aporta muchísimo más que el coeficiente intelectual. Obviamente estos dos personajes son estereotipos, no existen. La mayoría de nosotros somos una mezcla de ambos. Un tanto de inteligencia y un tanto de inteligencia emocional. Pero lo que lo que te recomiendo empezar a pensar, y que yo ya estoy haciendo, es concentrarnos en desarrollar esta parte, desarrollar la inteligencia emocional. ¿Por qué? Porque al final son unas habilidades que son mucho más útiles para toda la vida, que nos pueden ayudar en muchísimas más cosas que simplemente el IQ. Es decir, aquí está una de las claves del éxito. Es muy determinante para saber cuánto éxito vamos a tener en todas las áreas de nuestra vida. Y seguramente te preguntarás, ¿y cómo puedo desarrollar esta inteligencia emocional? Pues ese es tema de otro video. Todos estos temas de la inteligencia emocional los saqué de este libro, Inteligencia Emocional, de Daniel Goleman, y realmente es un tema muy extenso, así que decidí partirlo en 4 videos diferentes y este fue el primero. Van a haber otros videos sobre cómo desarrollarla, cuáles pueden ser las consecuencias y cuáles pueden ser los beneficios de desarrollar esta inteligencia emocional. Así que espera por esos videos y por ahora eso ha sido todo. Espero que te haya gustado este video y nada más, construyamos un mundo más feliz.